una casa y era de Sandalio Condarco, Sí. que era mi abuelo, Ajá. y otra casa que hay más abajo, que era la de, yo ya conocí, Amilia. La que está de la curva cerca de tu casa? Sí. Esa, vale. Esa. Que está así metida. Es que está así metida. Ah, Esa casa ahora es de dos, bautizo para dos hermanos, era una casa sola, yo la conocí una casa sola, y esa tiene dos escudos, y creo que ahí, que eso creo, yo tengo oído que fue casa rectoral. Anda. Porque Ternín, Sí. que ahora no es parroquia, fue parroquia hasta 1890 y pico. Sí. En 98, hasta 1898. Entonces, cuando era parroquia, aquello pertenecía a Ternín. Ajá. Y dicen que fue la casa rectoral. Yo no lo conocía así, claro. Madre, pero estaba muy lejos de la iglesia, Estaba ¿no? muy lejos de la Muy, iglesia. muy. Sí, sí, mucho. Coime. Pero yo no lo sé fijo, porque claro, yo oí eso, que fue casa rectoral, y sí tiene dos escudos, un escudo y la otra, pues eso. Había otro escudo en el palacio, que el palacio es donde hay una capilla. Sí, Capilla San bajando Fernando, para sí, el río, aquí sí, arriba en Pericotao, sí. la capilla San Fernando, el patrón era San Fernando, que allí Anda. este tío cura que yo decía que era tío de mi padre, Sí. tío abuelo mío, dijo allí misa muchas veces, celebraba allí misa. Y después compró un señor, el antiguo dueño, y la quitó la capilla, y bueno, entonces dejó de existir ya de capilla. Amigo. Y sí, sí. Y en Cuentu también teníamos otra capilla que, era San Francisco y Santa Victoria, los patronos, y esa capilla, cuando la guerra la quemaron las imágenes y pues Sí. se destruyó, y luego don Francisco la vendió por el año 50 para reconstruir la espadaña de la iglesia que tenemos de San Andrés de Valdebárcena. Amigo. Vendió aquello y bueno, no existe nada. De aquella capilla ya no existe Ya nada. no existe, no queda. No queda nada. Y de la Spanish Society, las fotos son de la casa que está abajo, la de los dos escudos. ¿El qué? Las fotos aquellas que salieron en la Sí, exposición son de la casa de abajo. son de la casa de abajo. Vale. Son de la casa de abajo. Y esa gente, Sí, sí. algunos conocisteislos. Sí, 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 claro, yo conocí. Ahí viven dos nietes de esta Emilia que yo digo, que Sí. era la dueña, la dueña más longeva que yo conocí. Porque era Emilia, pues los hijos de Emilia ya murieron todos, tendrían el tiempo de mi madre, más o menos, y esta Emilia yo ya la conocí mayor, viuda, y bueno,